Buenas tardes, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Bienvenidos a la clase del 1 de julio. Hoy vamos a trabajar sobre los conflictos interpersonales, empezando por, definir qué es un conflicto, ver los tipos de conflicto que hay, que son cuando hay intereses que son excluyentes, posiciones enfrentadas pero con mismos intereses o con intereses más bien que son compatibles, conflicto de los roles, conflicto debido a las actitudes. Y después vamos a ver formas de enfrentar los conflictos que son como actitudes inhibidas o agresivas y algunos ejercicios prácticos. Bueno, entonces primero vamos a ver cuál es la definición de lo que es un conflicto. Un conflicto es una situación de desacuerdo entre dos personas o usualmente, ¿verdad? O inclusive con grupos, en la que una de las partes tiene intereses o posiciones contrapuestas. Entonces, esa sería como la definición. Los conflictos interpersonales más bien es una situación muy normal en todas las relaciones. Somos personas con opiniones, valores, deseos, necesidades diferentes y esas diferencias hacen que podamos tener conflictos, ¿verdad? Esos sentimientos o intereses que a veces pueden ser diferentes nos llevan a los conflictos. Entonces hay que aceptar la existencia de los conflictos como algo normal. Cuando no se resuelve bien, los conflictos pueden traernos problemas importantes. Usualmente lo que nos va a traer son como emociones negativas, como ansiedad, impotencia, confusión, soledad, estar enojados o resentimientos, o conductas contraproducentes como aislarnos, este, y puede traernos conflictos con más personas porque, o sea, como que a veces hay un conflicto que es tal vez un poco pequeño y se hace mayor el conflicto. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Que a veces si no lo atendemos a tiempo, era algo pequeño y luego puedes llegar a ser más grande. Entonces, por eso mismo y por las emociones negativas que traen las situaciones que no se manejan bien, es importante poder aprender a resolverlos. Si nosotros resolvemos los conflictos de una forma constructiva, podemos tener ventajas, como cuáles. Bueno, es una oportunidad para lograr nuestros deseos y nuestros objetivos, para obtener lo que queremos. A veces también no solamente se resuelve el conflicto, sino que la relación con la otra persona se fortalece, se incrementa la comunicación, se evidencia que hay un apoyo, confianza, aprecio, colaboración. Ustedes ven que cuando pasan a veces cosas en las familias o así en las relaciones, más bien a veces también eso saca un poco las cosas también buenas que tiene cada quien y puede ser que salgamos inclusive mejor con la otra persona. Y eso también nos genera eh, emociones positivas, ¿verdad? Emociones como alegría, confianza, relajación, bienestar, y hace a veces que podamos también a mejorar nuestra autoestima, ¿verdad? Saber que nosotros fuimos capaces de afrontar los conflictos de una forma adecuada y que nos sentimos bien y eso nos permite mejorar nuestras relaciones. Entonces, es un tema que considero bastante importante. Ahora vamos a ver los tipos de conflictos. El primer conflicto, bueno, las voy a mencionar todas y luego los explico un poquito por separado. Es donde hay intereses que son excluyentes o competitivos. En el segundo caso serían posiciones enfrentadas, pero con intereses que podrían llegar a ser compatibles. Después, conflictos de roles y conflictos debido a las actitudes. Entonces, vamos a ir explicando cada uno. Los intereses excluyentes o competitivos
son aquellos que se producen cuando la situación es tal que el hecho de que una persona consiga lo que quiera implica que el otro no lo pueda obtener. Por ejemplo, cuando las dos personas aspiran a un puesto de trabajo, ¿verdad? O sea, en algunos conflictos, esos intereses son como, es una competencia, es uno o es el otro. Como eso, ¿verdad? Hay un puesto nada más, entonces lo gana uno, lo gana el otro. También pueden ser situaciones en las que va a terminar siendo un beneficio para una de las partes y para la otra implica tal vez una menor recompensa, ¿verdad? Este, mm, por ejemplo, cuando hay una cantidad de dinero, ¿verdad? En un bingo y entonces eh, puede ser que uno tenga, digamos, bueno, que hay dos lugares, y digamos que los dos pegaron y entonces hay uno que haciendo la rifa va a ganar tal vez, qué sé yo, más plata y el otro menos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, las soluciones de este tipo de problemas suelen requerir algún tipo de que alguien ceda, ¿verdad? O, no sé, como que las dos partes se comprometan a, a dividirlo de alguna manera. En la mayoría de conflictos de este tipo, no se puede, bueno, más bien, la mayoría de conflictos no suelen ser siempre de este tipo, ¿verdad? Sino que se pueden buscar casi siempre soluciones. En algunos casos sí, ¿verdad? No, no hay más que uno o el otro. Qué sé yo, si estamos viendo a ver si uno quiere ir al cine y uno quiere quedarse en casa, si es de hacerlo los dos, bueno, ahí podríamos tomar la decisión de que cada quien haga actividades diferentes, pero qué sé yo, digamos que hay un solo carro y uno quiere ir a un lado y otro quiere ir a otro lado, este, y tal vez es a la misma hora y así, pues usualmente va a ser ese tipo de conflictos que son excluyentes. ¿Es una decisión o es la otra? Este, entonces a veces entra como un pleito por eso. El segundo tipo son posiciones enfrentadas con intereses compatibles. Pueden llegar a resolverse de un modo que ambos obtengan lo que desean, como dice ahí un poquito lo que les puse. Son situaciones en las que los intereses de las personas no son como en el otro, que son excluyentes, que no es uno o el otro. Pueden los dos quedar bien, podemos los dos obtener sin tener que renunciar. A veces las personas pueden creer que son excluyentes, pero si usted las analiza bien, puede descubrir que no, que se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, dos amigas o dos compañeras de casa tienen una única naranja y las dos la quieren. Parece una posición excluyente, pero al hablarlo descubren que una necesita la cáscara para hacer como algo, ahí darle sabor a algo, mientras que la otra lo que necesita es el jugo. Entonces, aunque los intereses parecieran excluyentes, perfectamente pueden ser compatibles. O sea, las dos pueden ganar. O una pareja que se dispone a pasar juntos una noche, ¿verdad? Ahí el fin de semana, como les decía, bueno, uno quiere ir al cine y el otro desea quedarse en casa. Entonces, como el ejemplo que les puse en la sesión, en la ejemplo anterior, que después digo, no, mejor ese no, ¿por qué? Porque pareciera ser excluyente, pero cuando uno la analiza, sí podrían llegar a veces a tener un punto en común, ¿verdad? Un acuerdo. Por ejemplo, pueden ver una película en casa, y los dos ganan, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que a veces tenemos más comunes es que cualquier tipo de conflicto nos parece a veces que son excluyentes cuando no. Entonces hay que tratar de ver cómo pensar un poquito diferente e intentar no cerrarnos en defender y hacer y prevalecer nuestra posición sin tomar en cuenta lo que realmente es importante y si pueden haber soluciones que sean más armoniosas. El tercero, el tercer conflicto es como los roles, es como porque se da por algunos roles.
Acuérdense que un rol es una pauta de comportamiento, ¿verdad? Como por ejemplo, uno está, por ejemplo, en el rol de mamá, en el rol de profesor, en el rol de, de hijo, ¿verdad? Es como una posición. Entonces, muchos conflictos a veces se producen cuando los implicados esperan cosas diferentes de las relaciones. Entonces, es como que tienen expectativas que pueden ser diferentes acerca de lo que el otro tiene que hacer o no. Entonces, aquí les puse un ejemplito, ¿verdad? Que dice, tuvieron que terminar porque él tenía muchas expectativas y ella, aunque tenía menos, eran muy altas. Entonces, tal vez ella esperaba que él, cuando ella llegara del trabajo, le tuviera la comida hecha. Entonces, si él no lo hacía, entonces esa es una expectativa, ¿verdad? De lo que cree que debe hacer él en su rol. Y él tenía un montón de expectativas de ella. Entonces pensaba que él tenía, por ejemplo, que que ella tenía que quedarse en casa haciendo los deberes y que él tenía que trabajar, que ella tenía que perdonarlo, que tenía que lavar la ropa, bueno, no sé, depende, ¿verdad? De que tenía que resolver los conflictos con sus hijos de cierta manera. Entonces, en fin, eso es como un poquito el problema con los conflictos, ¿verdad? De roles, que uno a veces espera, qué sé yo, que el maestro se comporte de cierta forma, que la mamá, que el hijo, que el esposo. En ese rol uno espera algo que uno usualmente ha aprendido. En el anterior no les expliqué el dibujito, entonces lo voy a retroceder. Como son posiciones enfrentadas, tienen intereses compatibles. Aquí se ve que los dos quieren cruzar, pero uno piensa que hay que poner un puente de ladrillo y otro usar una escalera. Entonces a veces pareciera que es diferente, pero se puede llegar a un acuerdo. Y en el primero les puse ahí, ¿verdad? Dos personas luchando. Es que a veces lo que les pongo también en los dibujitos es algo representativo. El conflicto debido a actitudes, que, que es bueno, creo que todavía no he terminado un poquito el conflicto de roles. No solamente los roles podemos encontrarlos en los esposos, ¿verdad? Podemos encontrarlo, tal vez otro ejemplo que les podría poner es como que la madre, ¿verdad? Espera como que la hija le cuente todo y eso era lo que hacía tal vez en la infancia, pero cuando ya es adolescente, tal vez ya no le cuenta las cosas y entonces ella se siente resentida y ese es un conflicto por la expectativa que ella tenía. O una persona, una enfermera, espera que la supervisora la trate de cierta manera o que le reconozca, pero tal vez la supervisora piensa que eso no le corresponde a ella hacerlo. Entonces, usualmente la solución de los conflictos que tiene que ver con roles es comprender y modificar alguna forma o alguna expectativa que uno tiene que a veces no es tan realista y hablarlo también y así. ¿Verdad? Después tenemos los conflictos por actitudes. Los conflictos por actitudes es un poquito lo que hemos visto de los pensamientos irracionales. Usualmente es porque una persona tiene una actitud que tal vez es inadecuada, porque tiene una forma de ver las cosas que no refleja la realidad, que no es funcional, que es inadecuada. Entonces, puede ser que una persona, digamos, grite mucho y él ni siquiera se da cuenta y la otra persona pues le molesta esa actitud, ¿verdad? O que es una persona muy desconfiada, que piensa que estén hablando de él y no están hablando de él. Entonces, estas ideas irracionales usualmente provocan actitudes que no son muy buenas y que nos llevan a tener conflictos. Bueno, entonces, hoy les puse también dos tipos de actitudes que no son asertivas para resolver los conflictos. Una de esas actitudes es las actitudes agresivas, que es como una posición yo gano y usted pierde. Entonces perciben cualquier cosa como un conflicto, como una batalla en la que hay que ganar y los demás son como enemigos a quienes intenta derrotar. Se trata de lograr las metas a toda costa. Piensan que ceder significa bajar el nivel o ser débiles. Piensan que los otros tienen digamos, que el conflicto se da porque no ven que él está en lo correcto y que el otro tiene que someterse a las exigencias de él y no lo hacen. Entonces, estas personas pues
a veces a corto plazo pues les va bien, porque puede ser que la otra persona termina ganando y la gente hace tal vez a veces lo que ellos quieren, puede ser que no, pero a largo plazo la gente termina alejándose, resintiéndose o así. Entonces no es una forma muy correcta. La otra forma que tenemos es la inhibida o la pasiva. Eso lo hemos visto pues bastante ya, un poquito, en algunas otras clases anteriores. Es un repasito. Las actitudes pasivas ante los conflictos. Aquí les pongo una persona que es muy tímida, que le da mucho miedo, ¿verdad? Enfrentar las cosas. Y esta actitud pasiva o inhibida es una actitud más bien, yo voy a perder y que el otro gane. Con tal de no tener problemas, mejor que el otro gane. Es una postura de la persona que no se atreve a hacer frente como a los problemas, porque tiene miedo a las consecuencias negativas, tiene miedo a que la otra persona se enoje o que se haga un conflicto mayor. Eh, a veces también tienen como desesperanza, ¿verdad? Creen que las cosas no pueden mejorar. Y bueno, la gente que mantiene este tipo de posiciones inhibidas tienden a ignorar los conflictos, ¿verdad? Tienden como a hacer como que no está pasando nada y es una posición como un poquito infantil porque es como que se va a resolver por sí mismo, ¿verdad? Como una avestruz que mete la cabeza un poquito, ¿verdad? Y no, como trágame sésamo, ¿verdad? Como esconderse la cabeza para que no, para que según desde su posición no hayan más problemas. Pero ceder demasiado puede evitar también que haya una solución, ¿verdad? Entonces, em, aunque ceden con eso, con el afán de que desaparezca el conflicto, muchas veces no solo no desaparece, sino que se hace más grande y las consecuencias tienden a ser bien, negativas, ¿verdad? Este, ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, puede ser que, bueno, no solo no se resuelva, muchas veces termina no teniendo lo que quiere, termina teniendo emociones negativas, enojos, resentimientos. Puede ser que con el tiempo hay una desconexión con las otras personas, ¿verdad? Porque prefiere a veces separarse que enfrentar las cosas y pudo haber tal vez sido una amistad bonita y lo que produce a veces es pues alejamiento, ¿verdad? Separaciones y así. Entonces, siempre yo digo, no es que uno con ser pasivo se resuelve un problema, porque el problema sigue estando ahí, sino que más bien el problema no se resuelve y tiende a ir a mayor. Entonces, eso es un poquito sobre el conflicto que me parecía como importante y lo vamos a ir estar viendo entrelazado entre lo autocuidado y un poquito lo de los conflictos que vamos a ver en el resto del cuatrimestre. En ejercicio práctico les puse por ahora pensar en los últimos 3 conflictos que he tenido y responder de acuerdo a uno de ellos, ¿verdad? El que tal vez sea más común o más representativo, fue muy fuerte para mí o me pasa muy frecuentemente, ¿verdad? Ese tipo de conflictos. Si pueden compartir qué pasó en ese conflicto y qué tipo de conflicto fue, de acuerdo a la clasificación, si fue un conflicto donde eran excluyentes los intereses o que realmente si eran compatibles o si era por los roles o si era por las actitudes, ¿verdad? De los 4 que hemos visto, qué tipo era, cómo lo resolví y luego cómo me sentí con mi actuación y el resultado. Si fue un buen resultado y cómo me sentí de haber tomado esa decisión y cómo resultó en la vida real eso. Entonces es un poquito como para hacer un análisis de uno mismo, a ver cómo está, lo que yo quiero que hagan es eso, ¿verdad? Hacer como un cierto análisis de cómo resuelven ustedes los conflictos, qué tipos de conflictos tienen más a menudo y si al final como que la forma de resolverlos tiende a ser positiva, tienden a dar resultados, a lograr lo que ustedes querían, a sentirse bien, a conservar las relaciones. Un poquito es lo que yo quiero que me hagan de ejercicio práctico antes de entrar como en práctica y ver algunas tecniquitas de cómo podemos resolver los conflictos. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que la próxima semana estamos de vacaciones y los veo entonces la siguiente.